tenemos después de un largo tiempo, es un honor, un placer. Casi 7 meses. Sí, bueno, un honor como siempre recibir al doctor Ramiro Aguilar. Lo recibimos con el mismo cariño de siempre. Hola Carlita, buenos días. Jaime, un abrazo muy grande. Sí ha sido una pausa larga, una pausa necesaria, pero una pausa larga, pero aquí estamos. Bienvenido a su casa. Pero muy conectado, ¿no? Con la realidad. Sí, por supuesto, por supuesto. Doctor, bueno, después de un largo tiempo que usted no ha hecho análisis, ¿cómo ver el país en estos 5 meses de gobierno, en medio de protestas, en medio de un caos generalizado? ¿Cómo analizarlo? Bueno, de primero hay que ver que el gobierno de Novoa es un gobierno que ha durado más de 5 meses, ¿no? O sea, es un gobierno que tiene casi 2 años en ejercicio. Sí, 2 años. Casi 2 años. 5 meses en el segundo periodo. Claro, pero en esos 2 años yo encuentro algunos puntos que es importante remarcar. Primero, yo creo que el hombre no alcanza todavía a calibrar la función de gobierno. Yo encuentro un enorme vacío de conducción política y de conducción económica en el país. Un vacío total. Ya después desarrollaré las razones. Y un peligroso protagonismo de la represión y de la violencia en manos de las Fuerzas Armadas y de la policía, que no es solamente desde el inicio del gobierno de Noboa, sino que es desde octubre del 2019. Todo lo que estamos viendo ahora, los excesos en la represión política, son la consecuencia de la impunidad a los violentos, de la impunidad a los agresores oficiales, a las Fuerzas Armadas y a la policía, desde octubre del 19. Entonces, en ese contexto, Jaime, de ausencia de conducción política, de ausencia de objetivos económicos y de ausencia de autoridad sobre la fuerza pública. Si la fuerza pública manda en la medida en la que protege a un gobierno que no tiene ni autoridad ni objetivos económicos claros. Los objetivos económicos los pone el Fondo Monetario, es decir, la subida del precio del diésel, la subida del IVA, el recorte de personal y la reducción del Estado, la privatización de las empresas públicas. Esa es una agenda del Fondo Monetario Internacional. No es una agenda de Noboa. Quite usted la cara de Noboa, ponga la cara de Moreno, ponga la cara de Lasso y sigue la misma agenda. Entonces, ¿cómo uno dice, a ver, han pasado 3 gobiernos y los 3 gobiernos ejecutan las mismas políticas económicas? ¿Qué pasa? ¿Quién manda atrás de esos 3 gobiernos? Y la respuesta es el Fondo Monetario Internacional, que lo único que busca, desde luego, es que el Ecuador pueda apuntalar sus reservas para asegurar el pago de los bonos a los tenedores de la deuda. Ausencia de mando político, porque, Jaime, el gobierno de Noboa, que lleva 2 años en el poder, puede decirle al país, en este momento, que tiene en realidad el control de la sociedad y el control del Estado. El control, me refiero al ejercicio legítimo de la autoridad de la ley. No lo tiene. Lo que tiene, y va de la mano con el tema económico, es el encargo de cumplir ciertas políticas económicas y el encargo de reprimir con violencia cualquier tipo de movilización social. Y del otro lado, es decir, de quienes deberían estar haciendo oposición, encuentro un vacío enorme en la organización política. Todas las organizaciones políticas de oposición se diluyeron, no alcanzaron a entender lo que está pasando, temerosas muchísimo de que les endilguen el San Benito del narcotráfico, del financiamiento del narcotráfico. Y la CONAIE queda ahí fraccionada. Yo creo que la CONAIE está fraccionada. La CONAIE queda inmersa en sus contradicciones, las contradicciones de haber votado por un gobierno neoliberal en las elecciones anteriores y pensar que ese gobierno neoliberal no iba a tomar medidas económicas neoliberales. Cuando las toma, tiene que correr a la movilización, pero en un paro más bien periférico, situado básicamente en la provincia de Imbabura, lo cual además le da fuerza al discurso del gobierno,
de que la CONAIE está movilizada en Imbabura porque está afectada por el incremento del precio del diésel en función de que de alguna manera estaba involucrada en el contrabando. Y esta focalización de esta periferia a la que se ha visto circunscrito el paro nacional, la verdad que no es un paro nacional, es un paro periférico, no alcanza a convocar, y eso es lo grave, no alcanza a convocar a los sectores urbanos, no alcanza a convocar a los movimientos sindicales, aunque el FUD ha dicho que se va a incorporar a la marcha del 15. ¿Y por qué no alcanza a convocar a todos? Por miedo, Jaime. Por miedo a la represión. Miedo a la represión. El miedo la persecución. El miedo a la persecución. Lo mismo pasa con los políticos. Sí, claro, pero el político tiene que tener valor, Jaime. O sea, ahí usted acaba de topar un punto medular. El político está con miedo, ¿no? De que le digan financiado por los narcos, que apoya al narco. A ver, un ratito. Nadie le llamó a una persona a que haga vida política. La vida política no solo es que le toquen el himno nacional, que le toquen la trompeta y guapito y puesto cremita para que le tomen fotos y que le digan señor asambleísta o señor ministro. No, eso es paja. ¿Quién hace política? Debe ser primero una mujer y un hombre valientes. Porque el ejercicio del poder y el ejercicio de la autoridad que les pide su mandante, que es el pueblo, es un ejercicio de valor. Si es que se aculillan, término popular, y tienen miedo, entonces no son políticos, son cualquier otra cosa, son las posaderas sentadas sobre una silla que dice asambleísta del otro lado. Entonces no tenemos alcaldes, ni prefectos, ni asambleístas en estos momentos, en algunos casos, ¿no? Con ciertas excepciones muy pequeñas, pero muy pequeñas. Exacto, Carla, exacto, porque el quehacer político en el Ecuador se ha transformado en este momento en una actividad donde la prioridad uno es mantenerse en el cargo. Y no mantenerse en el cargo para cuidar un futuro político, no mantenerse en el cargo para ejercer un plan de trabajo, no mantenerse en el cargo para desarrollar políticas públicas en beneficio de los ciudadanos, no, es mantenerse en el cargo para dar trabajo a los amigos, mantenerse en el cargo para ilustrar un poco la vanidad, mantenerse en el cargo para tener algún tipo de propaganda de destello, como la del actual alcalde de Ibarra. El alcalde de Ibarra está ahora un personaje políticamente absolutamente periférico, totalmente periférico, que en este momento está en el foco del análisis político nacional, porque es el alcalde de una ciudad donde la CONAIE ha focalizado la actividad y la resistencia por la descalificación que hizo, o los insultos. Que exactamente, además ha demostrado un clasismo impresentable, pero ese clasismo impresentable del señor alcalde de Ibarra también es el clasismo impresentable que se está dando a nivel urbano en las clases medias, pues Jaime, y es también, aparte del miedo, aparte de la persecución, viene el hecho de que el Ecuador, en esta dualidad entre buenos y malos, entre narcos y no narcos, entre comunistas, porque además a alguien se le metió en la cabeza pensar que el comunismo existe todavía, entre comunistas y capitalistas, en esa dualidad tonta que no existe sino en el imaginario de los tontos. En esa dualidad, entonces, el clasismo funciona perfecto y podemos longuear a quien quiera, creernos de una raza superior, de una raza mejor, cuando en realidad lo que somos es un país en general, un conjunto, una nación que todavía vive sus complejos, que todavía vive de sus fieras ansias de poder, de corrupción, de dinero, y que impide que la gente razone en términos ideológicos y en términos políticos. Es decir, el ciudadano ecuatoriano, la ciudadana ecuatoriana en este momento está incapacitada de levantar un debate de ideas, un debate de conceptos y de modos de gobierno, de políticas públicas. Aquí el debate es, ¿eres narco, no eres narco? ¿Eres comunista, no eres comunista? ¿Eres tirapiedras, no eres tirapiedras? ¿Eres socialista o eres capitalista? ¿Eres longo? ¿O eres, qué? Blanquito, ojos verdes. Es una locura. Pero es que no entramos, el pueblo no entra en esa reflexión, doctor, por la narrativa instaurada durante todos estos años de condenar. Es la condena, es el miedo y es lo que nos instauraron.
Decía Omar Novoa en un chat, decía, nadie quiere ser un Jorge Glass 2.0. Porque tenemos una persecución constante. Y eso a todos, usted lo sabe, a políticos, a analistas, a medios de comunicación. Y viene ese refrán que dicen, cuando no puedes con el enemigo, únete a él. Yo siento que se están uniendo, en muchas ocasiones, con ciertas excepciones. Sí, es verdad eso. Es decir, la persecución y el miedo, que repito, es octubre del 19, ¿no? La represión de octubre del 19 de la señora Romo y compañía creó un mando policial y un mando militar autónomo en el uso excesivo de la violencia. Pero también hay que entender que oportunidades electorales del Ecuador ha tenido varias, para desde el voto secreto, donde no hay miedo, donde uno vota con la mano derecha, ha tenido para cambiar la política neoliberal. Varias veces antes del paréntesis que hemos hecho en las generosas invitaciones que me hizo Ecuador en Directo, hemos conversado de que aquí se trata de analizar seriamente el modelo económico que está siguiendo el gobierno. Y no solamente este gobierno, sino los dos anteriores. Pero sin embargo la gente se abstrae de hacer esa reflexión, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Es un fenómeno que está pasando en el mundo, porque es más fácil odiar. Y el Ecuador está inoculado de odio. Y es fácil colgarle los fracasos al otro. Es fácil colgarle la frustración al otro. Entonces nadie se ha puesto a analizar desde un punto de vista incluso antropológico la curiosa reacción del ecuatoriano ante el fracaso, ante la frustración, ante la pobreza y ante el hecho de que frente a eso, en un país pobre, solo queda el ejercicio de la autoridad pública, o sea, solo queda la burocracia para que usted salga de la pobreza. Estoy hablando un poco figurativamente. Y esa burocracia política por elección o por cargo hay que cuidarla, y entonces, ¿por qué me voy a pelear con el que tiene el poder si tengo que cuidar mi carguito? En conclusión, creo yo que la sociedad ecuatoriana tiene que replantearse dos cosas. Primero, ¿a quiénes está escogiendo para forjar su clase política? Porque si es por miedo, entonces la primera pregunta que deberían hacerle a un candidato es, oiga, ¿usted tiene miedo que después le persigan? Entonces, haga otra cosa. Dedíquese a otra cosa. Doctor, pero algunos cuando vienen las elecciones aparecen enseguida, ¿no? Ahí sí están listos para criticar, pero cuando tienen que aparecer, que es ahora, no están activos. No, en absoluto, en absoluto. Pero también funciona eso porque el elector ecuatoriano se activa el chip del debate político exclusivamente en elecciones. Y es también porque el sistema de sobrevivencia de la clase política ecuatoriana está construido sobre elecciones. De hecho, vamos a ir a una elección para consulta popular a pocos meses de haber salido de una elección a presidencia de la República. Entonces, como nuestro sistema está construido en base a elecciones, ya va a encontrar ustedes van a encontrar que apenas se convoca elecciones, van a salir cientos de personas a opinar, cientos de personas. Y después, si es que gana la pregunta a la Asamblea Constituyente, van a salir cientos de personas a decir, yo estoy calificado para ser asambleísta constituyente, pero una vez que termine el proceso electoral, se repliegan. ¿Por qué se repliegan? Porque el negocio no es hacer opinión con valentía. El negocio es vender la opinión, o el negocio es conseguir el cargo público. Vender su imagen. Usted hablaba de las fuerzas del orden, de las fuerzas militares armadas. ¿Quiere decir que esa es la fortaleza de este gobierno? Mantenerse bajo el paraguas de ellos con la represión, esa sería su fortaleza si es que, como usted decía al inicio, doctor, no tiene un plan, no tiene clara la política, la economía. ¿Es lo único que lo sostiene entonces realmente este gobierno? Al de Lazo y al de Moreno. El problema es que están creando una fuerza represiva, que un poco traduzco en el lenguaje popular. Salen miles de motos y miles de policías antimotines a reprimir a señoras, a niños, a trabajadores, a gente desarmada. Entonces, la primera pregunta que se hace es, ¿cómo que no hay policías para controlar el orden público y enfrentar la delincuencia si cuando hay una marcha de civiles pacífica aparecen hasta de debajo de las piedras? Primera cosa. Entonces, están creando la impunidad de la violencia
porque no ha habido militares ni policías sancionados por la violación de derechos humanos desde octubre del 2019. Y cuando al defensor del pueblo de aquella época, a Carrión, se le ocurrió elaborar un informe, terminó 4 años en la cárcel. Hay un muerto en este paro nacional, al que despectivamente el alcalde de Ibarra se refiere en términos de lo más execrables, diría yo, porque hay que respetar la memoria de las personas en general. Hay un muerto y no interesa saber en qué condiciones murió, me explico, es decir, hay una lógica de la impunidad anclada a la casi obligatoriedad de la represión. Y eso está generando, desde luego, mandos policiales y militares que se están acostumbrando al exceso y que después, ojo con lo que voy a decir, y que después en esta lógica de convertirse en los árbitros de quién tiene el poder y quién no en el Ecuador, en esta lógica de convertirse, como dice Carla, en la única muralla que tienen los gobiernos frente a la reacción popular, en esa lógica, estos militares y policías con autonomía en la represión, ¿quién le garantiza a Noboa que después van a darle seguridad a él, a su gobierno, a sus funcionarios, cuando tenga la valentía, si algún día la tiene, de comenzar a poner límites a la contaminación de las Fuerzas Armadas y de la policía por el narcotráfico y el crimen organizado? Lamentable lo que podría venirse a futuro. Doctor, ¿Reinber podría en este momento ser el Romo del 2019? ¿Ya ocupó ese puesto? No. A ver, la señora Romo en el 2019 fue un personaje totalmente diabólico, ¿no? Y fue la que... Pero Reinber también lo vemos en una postura bastante agresiva en estos 2-3 últimos días. Sí, pero yo creo que es más porque le están empujando. A ver, yo no le conozco a Reinber, pero yo creo que en esta lógica de tener fuerzas policiales y fuerzas militares autónomas en la represión para cuidar sus propios privilegios delictivos, aquellos que los tienen, deben estarle empujando a Reinber para ser más agresivo, para que esa fachada política que la da el ministro Reinber, que es la que aparece en los medios, la que ustedes consumen, las que yo consumo, las que están en las redes, sea el destello tan grande que los militares represores, los que matan, los que agreden a los civiles, no asomen. ¿Me explico? Entonces, una cosa es Romo, que es la creadora de esta estructura de violencia a través de la policía y los militares, y otra cosa es este personaje que sí está ahí, pero creo que él, al igual que Noboa, ya no son tan autónomos en esto de la represión. Es decir, yo no creo que la represión sea solamente una decisión política del gobierno. Creo que va de la mano con una conducta del Fondo Monetario, con una posición de quienes manejan la economía del país, de decir, a ver, si tienen que reprimir, repriman. Pero la forma de la represión, el exceso en la represión, creo que es más de este estado profundo, terriblemente corrupto, en el que viven y en el que se han reagrupado aquellos militares y policías, ellos sí cooptados por estas rondas de privilegio que generan los grupos de delincuencia organizada. No todos, habrán excepciones, desde luego, pero creo que en general es una buena radiografía de lo que está pasando al interior de Fuerzas Armadas. ¿Usted no cree que el presidente Noboa está sacando ventaja de todas estas protestas? La gente se ha olvidado un poco de que se borró 98 millones de dólares de una deuda de impuestos, también se ha olvidado de los escándalos de corrupción, de muchos cuestionamientos que hay en el sistema de salud, no hay medicamentos, falta de pago a proveedores, en fin, las dializadoras no se les paga, no hay recursos para que los enfermos renales tengan su tratamiento adecuado. Mire, yo creo que hay que entender a Noboa como un hombre de negocios, en el sentido balzaquiano del hombre de negocios. Hay un lindo cuento de Honoré Balzac, escrito allá por 1840, es decir, hace casi 200 años. Se llama Un hombre de negocios, que no habla mucho de la corrupción y los tejemanejes de
de la Francia de 1840, en función de que hay que llegar al cargo público para hacer dinero, la alianza con la banca incipiente en aquella época, la especulación, etc. Entonces, bueno, sacando un poco el tema literario, Noboa tiene la moral de un hombre de negocios, que no siempre es una moral política con lógica densitaria, es decir, la lógica del político es beneficiar a la mayoría, la lógica del hombre de negocios es beneficiarse a sí mismo. Entonces, con esa lógica nos gobierna Noboa, con la lógica del hombre de negocios, con el que tiene que mantener buenas relaciones con la banca internacional y con los tenedores de los bonos, porque vaya usted a saber si los Noboa son tenedores de los bonos o no. El hombre que que gobierna con la lógica de que tiene 30 y pico de años, será presidente los 3 años que le quedan y después seguirá siendo un hombre de negocios. Entonces, en ese contexto, en donde el Ecuador le confió la conducción política a un hombre de negocios, no podemos quejarnos, democráticamente al menos, de que él vea para su propio bienestar y no vea por el bienestar de la mayoría de la gente. Jala para su molino. No es correcto, jala para su molino. Entonces, pero, a ver, no quiero sonar aquí a viudo de una derrota electoral, hay que pensar a futuro. Y el futuro aquí es, ok, ¿y después del paro qué? ¿Cuál es el motivo, el eje central del paro? La subida del precio del diésel. Sí, pero el problema no es ese solamente. El problema es que hay una ausencia de política económica nacional, hay una ausencia de un proyecto de país, hay una subordinación absoluta a las políticas monetarias del fondo, y los ecuatorianos somos incapaces de generar una posición política que tenga un discurso con política nacional, con una alternativa económica. ¿Por qué? Porque el progresismo, Jaime, se quedó aculillado frente a la eventual acusación de que ahí está financiando el narco. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer política con valentía, entender que hacer oposición es decir las cosas como son y las cosas claras, entender también que la CONAIE no solamente puede poner el músculo en la movilización, porque dentro de la CONAIE también hay fracturas y divisiones. Yo veo una CONAIE dividida también. Así es. Muy dividida. Cuestionado también al mismo presidente que fue apoyado por Noboa. Desde sus elecciones, ¿no? Desde la elección al presidente. Correcto. Y además una CONAIE tan dividida que está focalizando la movilización en la periferia. Pues este no es un paro nacional, es un paro periférico 2025. Yo cuando veo el hashtag paro nacional 2025 un poco me río. Es el paro periférico 2025, el paro que se ha focalizado en Imbabura. Pero un paro también que se da con actores que lo apoyaron al presidente Noboa, un paro que se da en ciudades donde tuvo aceptación el presidente Noboa en campaña. Eso también nos deja una lectura, doctor. Toda la Sierra Centro. Es decir, la votación de la CONAIE en elecciones a favor de Noboa. Pero le repito, Carlita, a ver, ya, eso es tierra arrasada, ya eso pasó bajo el puente, como le quieras llamar. ¿Y después del paro qué? O sea, a ver, supongamos que mañana teóricamente Noboa dice, ok, mis panas, ñaños lindos, mis parces, vamos a bajar el precio del diésel al nivel anterior. Y termina todo. Termina todo, pero yo no creo que vaya a bajar el precio. Le ha dicho que prefiere muerto. Solo juguemos con esa hipótesis para demostrar que no existe un móvil, llamémosle, de un valor político mayor en el paro. O sea, si usted hace un paro periférico, pero hace un paro porque le suben el diésel, si mañana le bajan el diésel, ¿qué hace? ¿Se hace amigo de Noboa? ¿Se hace amiguis de Noboa? ¿Noboa ya es el mejor gobernante si mañana le bajan el precio del diésel? Y al revés, supongamos que Noboa no baje un centavo el precio del diésel. ¿Cuál es el siguiente paso del paro? ¿Un paro indefinido de 3 años más? No sé si me explico. Lo que quiero decir es que no hay ni un objetivo claro más allá de la situación que se pueda presentar. Usted es una mujer muy inteligente, Carlita. Ha terminado inteligentemente esta frase que yo no pude terminar, y es así. Y bueno, y ahí nos preguntamos entonces en su lectura, doctoras, hacia cuál es el objetivo que podría tener el país, ¿no? Porque es un objetivo de país, o que debería tener el país. Ok, mañana termina el paro, se sientan en una mesa de diálogo, ¿y cuál sería la posición
en este caso de las organizaciones sociales, de los gremios, cuál debería más bien ser, porque Noboa va a seguir siendo el empresario autoritario. El hombre de negocios. El hombre de negocios. Noboa es un hombre de negocios, le repito, en el sentido más puro. Tan bueno es para los negocios que se borró 98 millones de dólares. Exacto, pero es un hombre de negocios. O sea, llegó a la presidencia para hacer negocios, no llegó para que le pongan el cuadrito en el salón amarillo, ni para que le pongan ¿A dónde vamos a parar con esto, doctor, con este gobierno? No sé. Y eso es lo terrible, porque hay una incertidumbre diaria. Ok, bajan el precio del diésel. Los policías se quitan sus petos antimotines, ¿y qué va a pasar? ¿Va a mejorar la seguridad del país? ¿Va a mejorar el estado económico de los ecuatorianos? Porque además de los ecuatorianos, este hombre de negocios nos está corrompiendo más de lo que estamos corrompidos. ¿Qué es eso de adelantar los décimos, por ejemplo? Los municipios tienen 4 meses de retraso. Sí, exacto. Pero ¿cuál es la solución? La solución de un hombre de negocios es, a ver, esta gente hay que comprarle como a todo el mundo con dinero. Para que gasten en el Black Friday. Exacto. Y se queden contentos. Es la lógica. Y nadie cuestiona eso, ¿ah? Porque nadie ha dicho, señores, estamos gobernados por un hombre de negocios. El tipo vino a hacer negocio, no vino a hacer conducción política, no es un hombre de Estado. No le pidan un discurso muy elaborado, no. Pídanle la calculadora y la cantidad de dinero que va produciendo como hombre de negocios. El problema es que no produce el país, porque si produjera el país sería magnífico. No, producen estas élites que están chupando de las ubres de la patria, donde ya no hay leche. Doctor, ¿qué va a pasar con la consulta popular? A ver, la consulta popular también tiene sus trampas. Creo que va a ganar Noboa en la consulta popular. ¿Va a ganar? Anótelo, Jaime y Carlito. ¿Cómo va a ganar? Sí, yo no creo que... Porque logró fraccionar el discurso, Jaime. Es decir, la gente va frente a la papeleta y va a votar. A ver, queremos bases militares, queremos que vuelan los casinos, queremos que se reduzcan los analistas, porque son cosas que están molestando a los ecuatorianos. O sea, a preguntas tramposas. Exacto. A los ecuatorianos les está molestando, por Dios, el tema de que las Fuerzas Armadas sean incapaces, con un presupuesto de más de 1.500 millones de dólares al año solo en gasto corriente, de enfrentar al crimen organizado, a unos niatos con chanclas, shorts y BBDs. No pueden hacerlo. Y no pueden hacerlo no porque no puedan, no porque en buena parte no les conviene. Pero el pueblo está cansado de eso, necesita seguridad. El pueblo está cansado de la violencia. El pueblo quiere un Ecuador mejor. El pueblo está cansado de estos asambleístas que van a insultarse en la asamblea, de esos personajes que entran horribles y salen lindos, porque la asamblea es para pasar por la cuchilla del cirujano plástico. Se componen hasta los muelas. Está cansado de eso. Yo quiero un político feo, valiente, como Mirabó, una cabezota, cuando hable brame, pero que defienda los intereses del pueblo. No quiero un ñato arreglado los cachetes, compuesto la nariz con los dientes que le brillen y que sea un pelmazo vago y cobarde, aplicable también para el género femenino. Entonces, el pueblo está cansado de eso, que se reduzcan los asambleístas, claro que sí. Que venga una constituyente, sí, para ver si los nuevos, porque el Ecuador además... ¿Y qué quiere Noboa con esa constituyente? ¿Qué quiere? ¿Terminar de hacer el negocio? No, Noboa en la constituyente quiere una cosa muy sencilla, que es llegar a la constituyente proscribiendo al correísmo por narco y llegar a elecciones sin el correísmo y tener una asamblea que él pueda controlar con un progresismo disperso. Entonces, también anoten y firmen, el correísmo no va a ser candidato, no va a poder participar en las elecciones de la Asamblea Nacional porque harán todo lo posible por proscribirlo por narco. Les firmo. ¿Sí? Ese es el objetivo. Porque si no, no tendría sentido llegar a una asamblea constituyente donde tenga 50% el correísmo, 50% Noboa. ¿Qué gana con eso? O sea, ¿no tendrá oposición, pues entonces?
La oposición se va, por eso tiene que recomponerse la oposición, Jaime. La oposición tiene la gran responsabilidad y el gran reto histórico frente a las elecciones, frente a la consulta. No de ir a gritar el no a secas. Porque la gente no va a parar bola. otro partido, los socialcristianos, lo escucho por ahí al señor Serrano que dice, yo no estoy de acuerdo con tal ley, pero vamos a votar por el gobierno. O sea, tienen una postura media crítica, tibia, pero están del lado del gobierno, todos. Todos, aquí no hay, o sea, el único partido que se le ha parado en la Asamblea es la Revolución Ciudadana. Correcto, pero le van a proscribir. Le van a proscribir. O sea, el objetivo, por eso es que además empiezan suavito, ¿no? Empiezan diciéndole usted por el no, ni participe. ¿No? Y tampoco es que la clase, o sea, los políticos que están dentro de la Revolución Ciudadana y que están en la Asamblea sean buenos, son re malos. Son re pésimos. Entre el miedo, entre el botox, entre las relaciones que tienen también con el narco, que el narco es transversal. Entonces, ¿y el gobierno? Y el gobierno también. ¿En dónde viaja la droga? Es la gran pregunta, ¿no? Correcto, pero a ver, ¿quiénes son los encargados? Retomemos el tema. ¿Quiénes son los encargados de, por último, depurar el país? Usted y yo no podemos. Así es. ¿A quién le corresponde? A quienes ejercen la fuerza legítima de la ley. Fiscalía, policía y Fuerzas Armadas. Y jueces. 4. Jueces, fiscalía, policía y Fuerzas Armadas. Pero si esos 4 actores terminan cooptados por el narcotráfico que además ha penetrado transversalmente a todos los movimientos políticos, el problema del Ecuador se llama el narco. Y eso la sociedad ecuatoriana lo sabe. Ahora, como ese es el problema, el gobierno maneja el discurso de que todo el que se opone al gobierno es narco. Y es un discurso peligroso, porque legitima la persecución por una parte, diluye la oposición por la otra. Entonces, de aquí hasta la consulta popular, y luego, si gana la pregunta de la Asamblea Constituyente, hay que tratar de articular un progresismo valiente, que enfrente las consecuencias de hacer política frente a gobiernos neoliberales inescrupulosos y represivos, perseguidores, pero que además levante otras banderas, pues Jaime. O sea, no puede el progresismo también quedarse de brazos cruzados y pensar que la única salida aquí es o la Revolución Ciudadana o la CONAIE. La Revolución Ciudadana para las elecciones y la CONAIE cuando vota por Novoa o por cualquier neoliberalismo y fallan las cosas. ¿Y el resto qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Nos quedamos en la mera opinión? ¿O nos articulamos ya políticamente para poder participar en las elecciones y tener una voz con fuerza, con dignidad, con potencia y con valentía? ¿Y qué pasa si gana el no? Porque bueno, hay esa posibilidad también. En algunas preguntas, pero el no en toda la consulta no creo que pase. Y para el tema de la constituyente, ¿qué pasa si el pueblo le dice no quiero otra constitución? No pasa nada. No pasa nada. Pero es un golpe para Novoa, sería un golpe para Novoa. No, en absoluto. En absoluto. ¿Por qué? Porque simplemente salen a decir el discurso, el pueblo no quiere, somos respetuosos, que ahora vamos a poner toda la presión a esta asamblea de vagos para que trabaje. Porque además, vamos en orden. El proceso electoral es triple. Primero hay que ganar en la consulta popular la pregunta de si quiere constituyente. Después hay que ir a las elecciones de constituyentes. Y luego hay que ir a una elección para ver si el pueblo ecuatoriano quiere la constitución que haga la constituyente. Y bien puede pasar que, como en el caso de Chile, en la constituyente que auspició el gobierno de Boric, el pueblo chileno dijo, no, esa constitución no me gusta, que siga la del anterior. Entonces, la constituyente sí es una válvula de escape a la enorme trampa en la que se metió el propio electorado ecuatoriano y los propios movimientos políticos al tener esos asambleístas de quinta que tienen. Sí, pero si gana el no, no pasa nada. El gobierno se recompone. Si gana, lo que no va a pasar es que gane el no en todas si el las gobierno se recompone, quiere decir que el país está bien, pues estamos viviendo el nuevo Ecuador. No, significa que el odio es más fuerte, Jaime. Significa más fuerte que el amor. El odio y el odio y el miedo. Como una canción, ¿no? Sí. El odio, Jaime, el odio y el miedo se vuelven muy fuertes. Quizá el consultor político que entienda la forma de vencer el odio y el miedo puede articular una campaña política interesante en la campaña de la consulta y en la campaña de la constituyente.
O sea, no estamos enfrentando a Noboa, no estamos enfrentando al neoliberalismo, no, no. Si usted fuera estratega, ¿qué haría, doctor? Nosotros mismos. Perdón. Si usted fuera un estratega político, ¿qué recomendaría usted para enfrentar al monstruo? Primero, dejaría de intervenir políticamente con comentarios sobre el narco, porque entonces el debate político se vuelve un debate de crónica roja. Y trataría de levantar un debate político sobre el tema macroeconómico y sobre el tema político puntual, eludiendo cualquier clase de referencia. O sea, no se le debe responder al monstruo entonces. No, en términos de acusaciones de narcotráfico, no, pues oiga señora, a ver, yo vengo a hablar de política y vengo a hablar de economía porque me van a elegir asambleísta. Si usted me va a elegir a mí fiscal, comandante del Quinto Guayas, comandante de la Policía Judicial, hablo del narco. Pero en este momento, si me va a elegir asambleísta, entonces hablemos de qué es lo que va a ser la economía del Ecuador, que es lo que lo come la gente que no es narco, la gente que está empobrecida. De eso hablemos. Pero no hay la posibilidad de conducir ese debate. Siempre termina la gente diciendo, no, yo no soy narco. A ver, ¿qué opina usted de que se les persiga a los narcos? Claro que estoy de acuerdo, hay que perseguirles. Por Dios, a ver. Pero es que viene la injerencia de la prensa, doctor. Es que pero la prensa también es esa injerencia de la prensa. Es un actor político casi. Correcto, pero es un actor. Es un actor político. Démosle casi, es un actor político. Pero finalmente, el debate lo manejan los políticos. O sea, un periodista puede preguntar cualquier cosa, pero quien maneja la conducción de lo que quiere decir, el mensaje que quiere transmitir al electorado es el político. Porque si entonces el político se vuelve un mero respondedor de preguntas a un guión previamente establecido por un periodista que está comprado, entonces el periodista siempre va a poner sobre la mesa el debate. A tal punto, Jaime, que si ustedes revisan las noticias en Twitter, en X o en redes de los últimos 20 días, ya no se reporta mucho temas de sicariato, ya no se reporta mucho temas de asalto a bancos, ya no se reporta... Estamos opacados todo. Se reporta el paro. ¿Qué significa eso? ¿Que disminuyó la delincuencia común? No. No. Significa que el miedo está en otra parte. El miedo ahora está en el paro. Estamos bastante complicados con todo lo que usted nos está analizando en este momento. Hay que tener políticos valientes, pues hay que tener políticos valientes que eludan el lugar común de ser cronistas del narco. O que tengan miedo en el momento en el que les dicen, bueno, tú te estás oponiendo a la lucha contra el narco, párate un ratito. Yo soy ministro de Economía, no soy agente del Interpol. No soy el de la UAF. No soy el de la UAF. Pero es que ahí viene esa tergiversación que hace la prensa. Por ejemplo, cuando hablamos de la dolarización, usted recuerda lo que pasó cuando fueron unas asambleístas y dijeron, no, el dólar al ecuatoriano, y no era por ahí. Realmente la entrevista no fue Yo no vengo a hablar de eso. Yo vengo a hablar del tema legislativo, tenían que haberle dicho las asambleístas. Sí, claro, pues que la asambleísta que hizo esas declaraciones, yo creo que no sabía ni lo que era el dólar al ecuatoriano. Correcto. El dólar al Doctor, dólar. Ya en la recta final de esta entrevista me gustaría escuchar su criterio sobre la decisión que ha tomado el gobierno de comprar medios de comunicación. Ha comprado Radio Centro, un medio que ha estado apegado a la línea política del gobierno y que siguen los mismos periodistas al frente de esos medios. Y La Posta también. ¿Qué criterio tiene usted de esto? Un hombre de negocios. Un hombre de negocios. Dijo, a ver, tengo opositores ahí políticos, gente que me está molestando. ¿Cuánta plata quieres? ¿Usted cree que La Posta cuesta $1 millón? A ver, ¿creen ustedes que 4 cámaras digitales, 5 gatos haciendo streaming cuesta $1 millón? Con 50,000 hago 3 cosas mejores. Incluida la conciencia también está ahí, pues. Exactamente. Entonces, pero es un hombre de negocios de un país que se está corrompiendo. Es lo mismo que pagar el décimo anticipadamente. ¿Qué tanto dinero hay ahorita para invertir en negocios que no son rentables, digo? Vea, Jaime, alguien se queja de que le adelanten el décimo. Yo no conozco uno que se haya quejado de que le adelanten el décimo. Uno. No conozco uno que haya salido a decir, oigan, pero a ver, ¿tiene sentido esto en ese contexto además donde hay que programar el gasto, hay que saber cuándo se tiene liquidez, cuándo no, en términos de pagarlo? No, nada. Cero. Venga la plata, venga el iuso. Después veremos de dónde sale, que me pregunten, y si no me preguntan, qué chévere. Entonces, en esta lógica de que el hombre es un hombre de negocios, ¿no? Encontró el punto flaco. Igual en las elecciones anteriores, repartió bonos focalizando
muy bien el bono, logró votos. Ahora, no hay que llorar mucho de un país que está en el purgatorio cuando sus ciudadanos tienen precio, mi querido Jaime. Claro que sí. Hay muchos que tienen precio y más que todo, muchos que están en los medios de comunicación. ¿Qué dirá la rocola, no? Bueno, como le digo, tienen precio y él aprendió a tasar el precio, Pero me parece a mí que hay que ver un poquito más allá, como le decía a Carla, y después del paro, ¿qué? Y después de que compran los medios de comunicación, ¿qué? Y después de que se dé la consulta popular, ¿qué? O sea, somos tan cortoplacistas, vemos tan poco en función de lo que es la prospección del país, que vivimos el día a día. Y es un día a día que cambia muy rápido. Es decir, pero entonces, doctor, sí tiene un plan el gobierno, tiene un plan de monopolizar todo, porque tiene un plan hasta de tener su propia oposición a su antojo, manejada a su antojo. Muy francés, ¿no? Carlita tiene que pegarse una leída de Balzac. Dígame qué más francés y qué más balzaquiano que los gacetilleros comprados por los hombres de negocios. Bueno, ya en la elección anterior vimos cómo lo sacó a Topic de la contienda y por último casi lo amenazó con el tema de del cable submarino de internet y tuvo que callarse Topic, desaparecer de todo. Y así a todos los que se le ponen de frente a este gobierno, los amenaza y los calla, ¿no? Correcto, pero a ver, puede callar a 1000 personas, o sea, el progresismo tiene que entender que debe formar decenas de cuadros. Entonces, cae uno, hay dos que reemplacen a ese caído. Caen esos dos, hay 4 que reemplacen a esos caídos. Pero si nos quedamos solamente en el personalismo, eso es fuego facto, es espuma de cerveza. Uh-huh. O sea, tenemos un señor Herbas, del cual ya nadie se acuerda, que en 2017 quedó, creo que cuarto en la elección presidencial. Y que apoyó a Lazo. Sí, pero ya no hay. Topic ya no hay. Entonces, estamos viviendo mucho de la espuma de la cerveza, mi querido Jaime, mucho de la espuma, vemos mucho la espuma. Hay que botar la espuma, hay que ser como los manabas, taco medio y la espuma al suelo, y quedarse con lo que importa. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Un análisis no tan alentador, pero yo creo que es la verdad también. O sea, hay que ser muy claro y hay que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Lo que se puede. Sí, yo creo que hay que evitar el romanticismo, Jaime. Hay que evitar el romanticismo de idealizar el paro. El paro tiene sus claroscuros. Hay que evitar el romanticismo de idealizar al progresismo. El progresismo también tiene sus claroscuros. Y hay que evitar el romanticismo y el fanatismo de idealizar al gobierno porque está luchando contra el narco. En el fondo creo que todos los ecuatorianos, todos sin excepción, debemos entender y estar claros de que el Ecuador tiene en este momento una realidad y es el narcotráfico. No es Ecuador, es narcodor este país. Gracias, doctor. Un abrazo, un gusto verles a los años, muy amables. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, jurista y analista político, ¿no? Bueno, muy duro, ¿no? Hay cosas que bueno, hay que aceptar, ¿no? Y sí, ¿no? Con algo sí me quedo yo, ¿no? Bueno, después del paro, ¿qué, no? ¿Qué se viene? ¿Qué se vendría también? Esa parte, sí, ¿no? Después del paro, ¿qué, no? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno? ¿En qué va a terminar? ¿Hasta cuándo se va a mantener esta lucha? Pero yo soy optimista que alguna cosa va a pasar. Yo a ratos no quiero ser pesimista y a ratos también me pongo de ese lado, pero más soy optimista
Qué pesimista. Yo sí creo que la gente empieza a despertar. De a poco, ¿sí? Que nos ha costado mucho, que nos cuesta mucho, pero sí empiezo a creer que hay un despertar, porque es la misma gente que apoyó a Daniel Noboa, desde la misma gente que en su momento salió a decirle sí a él, ahora vemos pues que definitivamente ha reconocido que se ha equivocado. Y esperamos que eso siga. Lo que hemos visto hasta ahora, que se subió el precio del diésel, que llegó a $2.80, en diciembre no lo vamos a tener en ese precio. En diciembre seguramente va a subir a $3.50, llegará a $4 y pico, ¿no? Y ya se habla también del alza del precio del gas. E incluso el mismo Carlos Vera, en un comentario con un invitado que tenía, se le salió que no está en negociación el alza del precio del diésel y el precio del gas. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen ya en el plan de este gobierno subir el precio del gas. Así que no me vengan a decir que el gobierno se va a quedar solo con eso. Y se habla de un promedio más o menos de 15, 20 o sea, dólares. Estamos hablando de $15 adicionales. Fluctúa por ahí. ¿Cuál sería el precio real que le podrían poner? No sabemos, ¿no? Pero son valores que tentativamente se escuchan y se manejan. Y eso es un golpe directo a la economía de este país. Yo creo que este país no va a aguantar más. Yo quisiera que lo hagan, ¿no? Para ver qué va a pasar, ¿no? A ver si todos los que no han salido van a seguir tranquilos en casa. No sé si Guayaquil seguirá también un poco pasivo, aunque sí se han dado protestas, ¿no? Bueno, algo que yo sí concuerdo, Jaime, con el doctor Aguilar, así al 100%, es que sí hemos tenido políticos tibios, políticos que no han sido valientes, y eso nos referimos a las diferentes ciudades. Son pocos, contados, los que con valentía sí se han enfrentado, ¿no? Y han sido claros en sus posturas. Eso sí. Yo creo que eso sí hay que reconocer, y que reconocer a quienes se han puesto al frente. Saludamos al doctor Maximiliano Donoso, ex subsecretario de Gobierno. Con él vamos a analizar la coyuntura política. Doctor, le pedimos disculpas porque nos extendimos en el análisis y nos hemos pasado casi 14 minutos. Bienvenido. Gracias, Carlita, Jaime, buenos días. Para mí es muy grato nuevamente estar en Ecuador en directo. Medio alternativo, democrático, objetivo y crítico, que eso lo reconoce el país entero y esta multitud de seguidores de Ecuador en directo. Debo comenzar por expresar dolor e indignación por las víctimas de la represión policial y militar, indígenas y campesinos, 2 jóvenes, una adulta mayor y un niño de meses, que ejerciendo el derecho a la resistencia, protestan por una suma de carencias: elevación del precio del diésel, impacto directo a la producción agrícola, elevación del IVA, incremento de precios, desempleo, pobreza. 7 millones de pobres tiene el Ecuador al momento. Perdón de deudas millonarias al Grupo Noboa, ausencia total de salud pública, desmantelamiento de hospitales, sin médicos, sin equipos, sin medicinas, exclusión en educación y un largo etcétera, son el acumulado de 3 gobiernos neoliberales, agudizado gravemente estos 21 meses últimos por el gobierno de Daniel Noboa. Lo que vivimos en el Ecuador de hoy, Carla y Jaime, es el resultado del desmantelamiento del Estado, de la destrucción de la institucionalidad, bajo el sofisma de reducir el tamaño del Estado de manera inconsulta y con una visión privatizadora y crematística, solamente con fines de intereses de grupos de poder. La derecha ha demostrado y ha denostado del Estado,
pero siempre busca tomarlo para ponerlo al servicio de sus ambiciones, es decir, apropiarse del patrimonio de todos para beneficiar a sus grupos de poder. Acusa a las leyes de no poder gobernar mientras las atropella y viola recurrentemente a la Constitución y a las normas vigentes. Se apodera fraudulentamente de los sectores estratégicos. Se evidencia, por ejemplo, el caso Progen, el caso Sacha, el caso del OCP, que tiene presión del Fondo Monetario para privatizarlo y cumplir así el famoso ajuste fiscal. Se han realizado varias consultas populares, generalmente preguntando asuntos intrascendentes o de intereses particulares. Se ha decretado la famosa guerra interna desde la toma de Canal 10 en un evidente acto de falsa bandera para imponer un estatus que permita aplicar la lógica de los hechos consumados. La Asamblea Nacional, asambleístas que procesan sin leer leyes realizadas por terceros, no entienden, no parlamentan, no hay debate posible con una bancada de ADN que no se comprende su rol, no entienden lo que hacen ahí y parecen más bien la Asociación de Empleados de la Corporación Novoa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha cumplido en lo más mínimo sus obligaciones de realizar procesos de concursos de méritos para presidente del Consejo de la Judicatura, para fiscal general, designando a la pura conveniencia del gobierno. El Consejo Nacional Electoral sigue entronizado el CNE del Trujillato, que ha perdido toda confianza y credibilidad en la población por su desvergonzada entrega a los intereses del poder. La represión y el gasto militar, la represión que hemos visto estos últimos tiempos en el Ecuador y el gasto que se ha desarrollado en todo lo que significa equipamiento para reprimir, es una vergüenza, es una infamia, mientras el país se debate en una tasa de asesinatos, como lo ha expresado el especialista, el doctor Pedro Granja, de 8.5 muertos diarios. Es una cosa insólita y no obstante, se reprime con brutalidad a los indígenas y a los campesinos. Es la relación, a mi juicio, de todo este desate, es porque la derecha siempre actúa con una visión de hechos consumados. Y la práctica, ¿no es cierto?, de infiltración de agentes vestidos de civil, son actos reconocidos por las estrategias israelitas de combate en territorio y por justamente la realización de los hechos consumados. Esa es una práctica de los israelitas y del sionismo. La relación con Israel y el sionismo queda absolutamente clara. El presidente se atrevió a decir en Israel que los enemigos de Israel son los mismos enemigos nuestros, violentando de una manera desvergonzada la política internacional del Ecuador, que siempre ha mantenido una posición respetuosa del derecho internacional, de la normativa, de los acuerdos vigentes de Ginebra, de la no intervención en asuntos internos de otros estados y del respeto a la soberanía y autorrealización de los países. La entrega y la sumisión a los intereses extranjeros sin un ápice de dignidad. Esto, mis queridos amigos, es un poco para hacer un análisis global y no quedarnos simplemente en los sucesos de coyuntura. Es muy importante, Carla y Jaime, que, como siempre lo he dicho, en el Ecuador un escándalo tapa otro escándalo. Y como tenemos la costumbre de poner en el cajón las denuncias, he escuchado con atención la intervención del asambleísta González de la EDC, la cual la felicito porque ha hecho una explicación clarísima de los hechos, porque no podemos seguir sometidos a un discurso guerrerista, a una lógica de securitización de la sociedad frente a un fracaso contundente de la seguridad en el Ecuador. Los muertos, los atentados que nunca se investigan, las operaciones de falsa bandera que se realizan a cada momento y esa suerte de manejar las noticias con titulares
es lo que está destrozando al país. Me parece que es absolutamente urgente que la Asamblea, el lado de la Asamblea que no obedece disposiciones del Ejecutivo, e insista en convocar a las autoridades de seguridad para que expliquen, a las autoridades de justicia, al fiscal general, a los fiscales que han conocido y no han actuado en lo más mínimo en hechos violentos y en asesinatos, a los ministros del Interior y de Defensa, convertidos en jefes de operativos. Eso no hemos visto jamás, mis estimados amigos. Y la policía y las Fuerzas Armadas con un desmesurado ataque y represión que es absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Y por último, el traslado, y mejor dicho, el tratamiento a quien se opone al gobierno de narcotraficantes, de terroristas, poniendo en un solo saco lo que más bien resulta el cansancio de una población agobiada por la pobreza, por el desempleo, por la falta de oportunidades, con 7 millones de pobres en el Ecuador. Entonces, ¿qué esperan? Y el gobierno no entiende. A mi juicio, mis estimados amigos, ¿cuándo se habla de una reunión de gabinete? Hay ministros que hacen una declaración que contraría la declaración de otros ministros. Ahora el ministro del Interior ya habló que la bomba que se produjo anteayer o ayer en Guayaquil es justamente de aquellos que no quieren la Asamblea Constituyente. ¿De qué habla este señor? ¿De qué habla? No entiende nada. Solo dar palo y gases es lo único que entiende. Y la farsa de montar una mesa de diálogo, ya sabemos de lo que termina eso. Y no comprenden que la insatisfacción en la que los indígenas han hecho de punta de lanza es una insatisfacción de los sectores más pobres y de la mayoría del pueblo ecuatoriano. No se trata aquí de terroristas ni de enemigos del régimen, no. Estamos hartos de que el terrorismo venga desde los sectores oficiales y de que se reprima a la gente sin el menor respeto y desconociendo el derecho que todos los ecuatorianos tenemos para ejercitar nuestro derecho a la resistencia. Hasta ahí, mi querido Jaime. Gracias, doctor. Excelente. Entremos a analizar varios temas un poco más a profundidad. Lo que el día de ayer, doctor, el gobierno y un sector de dirigentes de Imbabura anunciaban el levantamiento del paro. Después de unos minutos salió parte de las bases de la dirigencia indígena de Imbabura a desconocer ese pronunciamiento que había hecho tanto el gobierno con estos dirigentes. ¿Qué va a pasar si no se da ese cese al paro? Porque no hay un acuerdo general entre los dirigentes que han participado de estas protestas. Pero el gobierno trata es de dividir a muchos dirigentes. Como hay un dicho, ¿no? Divide y reinarás. ¿Será que el gobierno quiere dividir a la dirigencia indígena reconociendo a unos y desconociendo a otros? ¿Y qué va a pasar con los que van a seguir en resistencia? Vea, Jaime, su inquietud es absolutamente válida. Yo estuve atento a ver el desarrollo de este famoso proceso de pacificación, fundamentalmente de la provincia de Imbabura, fundamentalmente, y de sus cantones, y de sus comunas, y de sus comunidades. Y evidentemente, y aquí viene el gran cuestionamiento, quien habla de levantamiento del paro y habla sobre la actitud del Estado es el ministro del Interior, ministro que ha encabezado los famosos convoyes humanitarios, violentando toda normativa de lo que significa el tratamiento de convoyes humanitarios que está debidamente legalizado y protocolizado a través de la Cruz Roja Internacional y de Naciones Unidas, quien mismo que ha dispuesto y ha ordenado una represión pocas veces vista en el Ecuador, es el que anuncia el levantamiento del paro. Además, negociando con un sector del sector campesino, no con todos. La UNOCTAD de Imbabura no es miembro de la CONAIE. Y mire, no es que uno esté opuesto a que se busque un diálogo,
Yo le felicito a la alcaldesa de Otavalo, que está haciendo, a mi juicio de buena fe, un esfuerzo por lograr pacificar al país. Pero no se puede pacificar al país si es que por otra parte, anoche, por ejemplo, la Universidad Central era rodeada por militares y policías que invadieron el territorio universitario buscando capturar estudiantes, echaron una cantidad de gases impresionantes. Es decir, ¿a qué estamos jugando, Jaime? Ponen la bomba en Guayaquil y el ministro del Interior sale con el chiste de que esa es la respuesta del bombardeo que se ha hecho en Buenos Aires a la minería ilegal. ¿De dónde? ¿Cómo así da esa explicación? Y el pueblo ecuatoriano va a estar así, sí, así debe ser. En lugar de enfrentar las cosas con claridad, Jaime. Este es el resultado de la total ausencia de transparencia del gobierno nacional. Todos son medias verdades. No hay una reunión, no la hemos sabido, no sé si ustedes que están más al día en los temas de información, no se sabe quiénes son los ministros. Fusionaron ministerios sin el menor criterio. La gente no sabe quiénes son los ministros de sección hecha de defensa, seguridad y gobierno. Y por lo que aparecen, no hay reuniones de gabinete, no hay reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, Jaime. Es decir, no hay gobierno. Esto está siendo manejado a la mala, con intento de ganar la mano, con anuncios de titulares. Se gobierna por titulares. Y por otra parte, Jaime, se incrementa el precio del diésel, que mencionaban que eso va a significar un ahorro de 1.200 millones de dólares. Y por otro lado, el presidente y el gobierno, básicamente el presidente, expide como hojas, como octavillas de circo, los bonos, que si es que se suman los bonos ya son más de 1.200 millones, en un acto de demagogia, en un acto de clientelismo, en un acto de humillación. Lo que el país requiere son políticas públicas, requiere salud, requiere educación, requiere financiamiento, requiere cumplimiento de los presupuestos de los ministerios. El Ministerio del Interior creo que tiene una ejecución de 25-30%. ¿De qué hablamos, Jaime? No hay Estado. Doctor, el único ministerio que ha ejecutado presupuesto, pero lo hace porque está en campaña política con el gobierno, es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. El 90% del presupuesto ya lo tiene ejecutado, pero resulta que, porque tiene que entregar bonos, ahora viene ese nuevo programa Jóvenes en Acción o Decepción. Algunos terminaron decepcionados porque no les pagaban hace meses atrás, ¿no? Que los ponen a contar huecos de las carreteras y carros. No sé si eso en realidad es un trabajo que tiene que cumplirlo el Ministerio de Económico y Social. Pero bueno, eso hacen. Botan la plata. Yo no sé qué hace la Contraloría General del Estado, si está viendo, está revisando todos los recursos que está invirtiendo este gobierno en cosas que, desde mi punto de vista, no son cosas importantes. Porque sí es importante pagarle a las dializadoras que no están haciendo, no están atendiendo a los pacientes renales porque no les pagan. Pero lo que usted dice es preciso, Jaime, así es. Además, yo quisiera saber, esos bonos, ¿de qué presupuesto salen? ¿De dónde sale ese dinero, Jaime? ¿Está presupuestado ese dinero? Entregan toda clase de bonos que además no los cumplen. Se supone que hacen entrega de tractores y cuando se termina la ceremonia famosa, se van llevando los tractores a otro lugar. O sea, es una burla, pero absoluta al pueblo ecuatoriano. Ya basta, ya basta. Y la Asamblea, aunque sea la minoría pensante en la Asamblea, tiene que convocar a las autoridades y a través de la presión que haga, ¿no es cierto?, la Asamblea, conseguir que vayan a cumplir la obligación que tienen de rendir cuentas. No podemos seguir así, no podemos seguir con este factor sorpresa que es con lo que juegan, con la improvisación y con la caridad. El país ya no soporta más. El endeudamiento es geométrico, no hay una auditoría de la deuda. ¿Qué hace la Comisión Económica de la Asamblea?
presidida, por supuesto, por ADN. ¿Por qué no hacen una auditoría o proponen una auditoría de la deuda externa para saber el uso y destino de los recursos de la deuda? ¿Qué están haciendo con los créditos de los organismos multilaterales, que se supone que son exclusivamente para inversión? Los están convirtiendo en bonos seguramente, ¿no? Ya anunciaron que va a recibir el país 600 millones de dólares, pero también va a invertir el país 600 millones de dólares en bono. Posiblemente, exacto, Jaime. Pues es plata botada. Es que da risa. Es plata botada. Y sabe que nosotros tenemos que pagar entre hoy y el 26 más de 5,000 millones de dólares de créditos de los organismos multilaterales. Doctor, súmele que el gobierno anunció adelantar el 10º ahora a mediados de noviembre por el Black Friday. O sea, esto es da risa. Sin embargo, las alcaldías y prefecturas tienen hasta 6 meses que no les envían sus recursos. Y ellos no tienen ni siquiera para pagar los sueldos. Y vea usted, Jaime, lo que están haciendo. El gobierno le auspicia a una señora alcaldesa, no tengo nada contra ella, ni la conozco, de Muisne para que presida la AME. Y genera una reunión, por supuesto espuria, para elegir a la presidenta del AME, porque resulta que el gobierno tiene una deuda de 760 millones de dólares con los municipios del país y no los paga. Y quiere tener, por supuesto, también la conducción política de ese colectivo de los 221 alcaldes que tiene el país. Entonces, cooptan todo, Jaime, cooptan todo. El presidente de la República no entiende lo que es el Estado. No entiende, él cree que es la industrial morinera más grande, la corporación más grande. Ramiro Aguilar decía... No tiene funcionarios, sino empleados. Ramiro Aguilar decía el día martes que lo entrevistamos en este espacio, decía que Daniel Noboa es un hombre de negocios. Por eso es que gobierna para sus propios intereses. Y es verdad, o sea, en realidad no está apartado de la realidad de lo que dice Ramiro Aguilar. Pero es que es evidente, así es, Jaime. Es que es así. Fíjese usted cómo en los medios corporativos anuncian. Ayer estaba viendo en Ecoavisa que como gran cosa anuncian que las exportaciones han roto el récord y en 165.500 millones de dólares. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que hay un incremento de exportaciones! Porque eso significa trabajo, significa empleo. Pero esa cifra de 165.000 millones no es que entra al Estado, pues. De ahí entra una puchuela al Estado por razón de impuestos. Lo demás va a los agroexportadores, pues. Pero así nos engañan, que ha crecido un 3.7 o 5% las ventas. Si no se trata de una empresa, si no podemos medir la gestión del Estado por las ventas, ¿de qué hablan? Cuando hay una caída del sector petrolero de vergüenza. Casi dejamos de ser país petrolero, Jaime, porque no se ha invertido un centavo buscando lo de siempre. Destrozar las entidades, las empresas públicas como Petroecuador, como el SOTE o como el OCP, para ponerles en condiciones en que digan, no, pues el Estado no puede, hay que privatizar. Exacto, es terrible lo que ocurre. A mí me da la impresión, Carla y Jaime, que lo que está viviendo el Ecuador es una suerte de laboratorio, ¿no es cierto?, del neoliberalismo, llevando a condiciones extremas, para medir un poco la aplicabilidad o no de determinadas teorías políticas y teorías como el sionismo aplicado en el Ecuador y sus efectos. Ya tenemos la misma práctica en Argentina, con el demente ese, el presidente argentino, ¿no es cierto?, de una aplicación brutal del neoliberalismo. Ahora quieren hacerse del BIES, quieren hacerse de la cartera del BIES, porque es un negociazo, pues, Jaime, porque se quieren apoderar del patrimonio de los ecuatorianos, que es la seguridad social. Entonces ya basta, ya basta. Aquí no es que son revueltas de terroristas ni de estupideces que quieren poner en un mismo saco, que atiendan al problema de la delincuencia organizada, que tiene infiltraciones en las entidades del Estado y en la fuerza pública también. Eso es lo que hay que atender, eso es lo que hay que resolver.
no ese discurso guerrerista en que nos insultan a todos quienes no coincidimos con el gobierno, que somos narcotraficantes, terroristas, estupidez y media, porque no tiene el menor criterio, Jaime. Ya basta, ya basta. La insatisfacción es una insatisfacción popular, que los indígenas han dado la cara, pero atrás de eso está una profunda insatisfacción de un país que cada día camina a la miseria. Doctor, ¿usted cree que el pueblo en realidad está reaccionando? ¿Cómo ve usted al pueblo en este momento? Aunque yo en esas marchas que estoy viendo ahora, muchos dirigentes y gente que apoyó a Noboa en la campaña anterior están dándole contra. Pero es que es así, Jaime, es que, mire, la razón de la democracia, la razón de un gobierno, el primer objetivo de un gobierno, Jaime, es saber procesar los conflictos, es saber entender y el saber armonizar la convivencia de la sociedad, es fortalecer el tejido social, pero eso no existe. Han destrozado el tejido social. Lo único que saben es reprimir, Jaime, porque no hay posibilidades. El pueblo va reaccionando porque se ve carente de las condiciones elementales de vida. Porque ¿para qué va a un hospital si no hay ni paracetamol? Si no hay médicos, si no hay equipamiento. 240,000 estudiantes quedaron fuera del sistema estudiantil. Los crímenes crecen de manera indiscriminada. Y aquí se trata siempre de distraer y de enfocar hacia otro lado la atención. Pero el pueblo está cansado, Jaime. Y esto es una cosa que estamos viendo, porque es en todo el país. Es en todo el país. Tratan de plantear como si es que la solución que ha ocurrido, que ojalá sea real en Imbabura, que ojalá se cumplan los compromisos de este gobierno insensible, que no le interesa el bienestar del pueblo, que ojalá se cumplan y que ojalá el gobierno entienda la necesidad de generar inversión pública, de cambiar su política especulativa, de no solamente honrar la deuda externa, para que los papeles de la deuda no se desvaloricen. Eso es lo que necesitamos, Jaime, que haya un viraje absoluto en la conducción política, cosa que es muy difícil esperar de este régimen. Doctor Maximiliano, ¿qué criterio le merece a usted esa próxima consulta el día domingo 16 de noviembre? Analizando un poco el contexto político, el timing político, ¿usted cree que el presidente Noboa tenga el respaldo esperado en esa consulta popular? Vea, Clarita, yo le voy a dar mi opinión. Yo creo que es un absurdo esa consulta. Es un absurdo. ¿No? La una es llamando a una asamblea constituyente. Pero por Dios, usted ha visto y hemos visto a lo largo de los 3 gobiernos neoliberales las quejas sobre las leyes. Yo ponía ayer prácticamente un comentario en Facebook que decía que culpar la inacción del gobierno a la Constitución es como si los problemas de telecomunicaciones se culparían a la guía telefónica. No tienes razón alguna, Carla. No tienes razón alguna. Se puede hacer reformas que pueden ser muy necesarias en la Constitución vigente, pero gastar una millonada, ¿para qué? Si el problema es un fracaso en la ausencia total de gestión de regímenes que no tienen interés en ejercer la democracia, que están ahí para satisfacer esas inagotables apetencias de los sectores de derecha y de los sectores de poder. Es un adefesio. ¿Cómo vamos a permitir que vengan bases militares extranjeras al Ecuador? Colombia tiene 7 bases militares y eso demuestra que no solucionan nada. 7 bases militares y tienen 240,000 hectáreas de hoja de coca sembrada en la frontera sur con el Ecuador. O sea, todo es una mentira, Carlita. Todo es una mentira. Todo es una ficción. Y que vamos a tener aquí soldados para luchar contra el narcotráfico. Que empiecen los soldados americanos luchando dentro de su territorio, pues. Que vayan a ver las ciudades en los Estados Unidos con esa cantidad de zombies por el fentanilo. Pues los Estados Unidos tiene 40 millones de adictos, Carla.
Eso no solucionan. Y van a venir a solucionar el problema de los narcotraficantes acá. Y quiere el señor Trump solucionar el problema supuesto del narcotráfico venezolano con 5 destroyers y con portaaviones y submarinos. Sí, están locos, Carla. El problema es otro. El problema es que la seguridad es el lograr seguridad en un país. Acuérdese en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que se redujo a una tasa de 5.5 los asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque se generó empleo, se generó estabilidad, se atendió la educación, la salud, la infraestructura, se construyó una gran infraestructura en el país. Se hicieron 10.000 kilómetros de carreteras, 8 hidroeléctricas, 4 multipropósitos, cientos de centros de salud, 2 y de hospitales. Entonces eso es la respuesta. Si la democracia tiene sentido cuando el pueblo está bien atendido, si no, la democracia es una ficción. Si la democracia no es un libro que se llama Constitución, no. La democracia es ejercer el derecho de los ciudadanos a una vida digna, a una vida sana, a un ambiente... ¿Y cómo vamos a creer en ese proceso de democracia cuando tenemos un Consejo Nacional Electoral cuestionado, cuando tenemos unas autoridades prorrogadas? ¿Cómo vamos a creer o vamos a querer confiar nuevamente en la democracia llevada de la mano de la señora Tamarit como presidenta actual y de ese Consejo Nacional Electoral que nos debe mucho al país? Así es, Carlita, es un Consejo Nacional Electoral absolutamente desprestigiado, que ya no guarda ni las formas, procuran desactivar a aquellos que son opositores políticos, no son democráticos para nada. La señora Tamaín es una persona que es absolutamente servil al gobierno, no en vano su hermano es el cónsul en Nueva York, ¿no? O sea, lo que carece el Ecuador ahorita es de una elemental ética pública. No hay ética pública en el Ecuador. Todo es una gavilla de amarres. Solamente la Corte Constitucional, que ha hecho su trabajo, ¿no es cierto?, que ha detenido, por ejemplo, y ha descalificado la guerra interna, que desmonta los estados de excepción porque no son constitucionales, ¿no es cierto?, que observa las leyes, pero con seriedad, con objetividad, ha detenido un poco este avance insostenible del gobierno sobre la sociedad. Yo escuchaba a una dirigente de las cámaras en un discurso decir al gobierno ni un paso atrás. No, ya no podemos ir más atrás. Tiene toda la razón la señora. Ya más atrás no hay a dónde. Si ya no hay hospitales, ya no hay escuelas, ya no hay carreteras, ya no hay agua, ya no hay puentes, ya no hay seguridad. Entonces, ni un paso atrás, por supuesto, ya no hay cómo ir más atrás. Ya tocamos fondo, doctor, ya tocamos fondo, ya el Ecuador no tiene hacia dónde más, es un proceso de destrucción paulatina que vive. Vea, yo no me atrevería a decir que tocamos fondo, pero sí creo, Carlita y Jaime, que estamos en un proceso de ebullición social sumamente complejo, que no está siendo ni leído, ni entendido, ni entienden ni les importa, pero hay una ebullición social muy fuerte en toda la geografía del Ecuador. No es un tema focalizado como pretenden decirlo, que el epicentro de todo el conflicto es Otavalo. No, Otavalo y la provincia de Imbabura es una provincia con alta incidencia indígena, y esa es quizás la razón donde se acumularon. Pero hay problemas en la Sierra Central, hay problemas en el Austro, hay problemas en Loja, y hay problemas de sectores mestizos también que reclaman. No es un tema exclusivamente del sector indígena. Entonces, yo creo que no sé hasta cuándo pueda resistir el país, Carla. No sé hasta cuándo, porque el nivel de endeudamiento es algo ya bestial, descomunal, ¿no es cierto? Los privilegios, o sea, ese acto de haberse borrado del SRI 96 millones de dólares, perdónenme que le diga, para mí, eso ya es digno de flagrancia.
ese ya es un delito flagrante. Y de un solo plumazo, sin dar explicaciones. Aquí, en época de campaña, se habla mucho de que no queremos ser Venezuela, no queremos ser Venezuela, cuestionamos, ¿no? Mucho la política interna del gobierno venezolano, pero cuando vemos la represión, vemos el totalitarismo, vemos el actuar de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, en los últimos días y manifestaciones, nos tenemos que hacer la evaluación si no somos ya un Venezuela, o quizás hasta peor. Por supuesto, Carla, yo creo, fíjese, el Ecuador acusa la más alta tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Creo que ya estamos por el 48 o 49% de asesinatos cada 100.000 habitantes. Ese dato, Carla, ese dato rompe, estamos con una tasa más alta que Haití, Carla. Es una cosa que no tiene sentido. Haití es un estado fallido y nosotros tenemos una tasa de criminalidad de ese nivel. Y todo es que los terroristas y que ni sé qué, y que los GDOs. Pero, ¿qué pasa, pues? A los indígenas sí les dan palo, ¿no? Y sí infiltran agentes. Yo le digo, yo veo con pena, yo siempre he sido un respetuoso admirador de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Siempre he considerado que nuestras Fuerzas Armadas son unas fuerzas con un alto sentido de sensibilidad social. Siempre han desarrollado un papel interesante, pero estas reformas legales han empujado a que las Fuerzas Armadas se expongan, y eso es muy serio, Las Fuerzas Armadas combatiendo el narcotráfico, eso ha fracasado en muchísimos países, porque el monstruo del narcotráfico tiene toda la capacidad de cooptar, tiene toda la plata del mundo para comprar autoridades legales, militares, de seguridad, todo lo que se quiera. Pero si vimos a Fede, doctor, en videos saliendo vestido de militar y resguardados por los mismos. Así es. Y se supone que el control de las cárceles tienen las Fuerzas Armadas. No, eso, o sea, lamentablemente... ¿Qué pasó con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas hoy respaldan a un gobierno dictatorial, las Fuerzas Armadas hoy reprimen, las Fuerzas Armadas hoy no todos tendremos que rescatar, no podemos hablar de todos sus miembros, pero hoy también están tomadas incluso por grupos delincuenciales, hoy también obedecen a grupos delincuenciales y también se alinean a un gobierno totalitario que lo respalda, doctor, porque las Fuerzas Armadas son las que están respaldando este gobierno. ¿A cuenta de qué? ¿Cómo vendieron ciertos miembros, no todos, reitero, de las Fuerzas Armadas, su honor y ese juramento que le hicieron al pueblo ecuatoriano? Vea, es lamentable, Carlita, es lamentable porque sí recordamos a las Fuerzas Armadas del Alto Cenepa, ¿no? A lo que se llamó la generación de la victoria, ¿no? Yo el otro día ponía en mi Facebook una frase diciendo, ¿qué pensarán sobre la actual situación y operación de las Fuerzas Armadas aquellos oficiales que pertenecieron a la generación de la victoria, donde las Fuerzas Armadas en el Ecuador se jugaron y nos devolvieron la dignidad, el patriotismo se consolidó, frente a unas Fuerzas Armadas ahora haciendo un rol que no les compete, que no les corresponde y que le hace muchísimo daño a la institución, a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que, por otra parte, más bien en América Latina se han caracterizado por tener sensibilidad, ¿no? Por ser más bien, por apoyar más bien a una lógica de desarrollo, de redistribución de la riqueza, de combate a la pobreza. Y ahora no, ahora están haciendo otro papel. Para eso han servido las famosas reformas de las que tanto han llorado los 3 gobiernos neoliberales. Pero para reprimir si no tienen límites, ¿no? Para combatir a la delincuencia organizada, no, pues la Constitución que protege a los delincuentes. O sea, esas frases vacías, mentirosas y farsantes que utiliza el poder para descalificar a una norma que lo quiso es ponerle al Ecuador en la primera condición de un país que reconoce derechos a su pueblo, a su gente,
que eso es lo legítimo, ¿no? Eso es lo ¿Y correcto. hasta cuándo esas Fuerzas Armadas van a seguir sosteniendo este gobierno? Esa es una pregunta muy compleja, Carlita, muy difícil de responder. Pero yo siento que habrá reflexión en las Fuerzas Armadas. Escuchábamos en una entrevista en este mismo espacio a Lautaro Bernat. Él es el periodista que lo expulsaron, el periodista español que lo expulsaron porque estaba cubriendo justamente estos procesos de manifestaciones y exponía la represión que se daba por parte de las fuerzas militares, las fuerzas del orden del país. Y él manifestaba en ese espacio, su audio está grabado, que había cierta discordia entre quienes estaban dirigiendo estas operaciones, porque había personal de las mismas fuerzas del orden que ya no querían reprimir a sus hermanos. Y yo ahí me hacía esa pregunta, si en algún momento va a existir esa autoconciencia de decir, bueno, no más, no puedo seguir reprimiendo, no puedo seguir apoyando un gobierno totalitario, antidemocrático, que está simplemente dando palo y garrote por cumplir sus objetivos e intereses personales de su grupo y por supuesto políticas y lineamientos de un Fondo Monetario Internacional que nos está matando de hambre. Entonces nos preguntamos si en algún momento va a llegar esa reflexión por parte de los altos mandos de las fuerzas del orden, porque son ellos, ¿no? El resto es tropa y ellos son obedientes. Así es, Carla, esperemos en que, primero, yo creo que el gobierno tiene que sensibilizarse, el gobierno tiene que hacer una reflexión más seria y más profunda. Yo creo que las Fuerzas Armadas normalmente hacen estudios permanentes del comportamiento de la sociedad. Las Fuerzas Armadas siempre están estudiando y haciendo análisis de coyuntura, análisis políticos, económicos, y sobre esa base normalmente se planifica toda la gestión de las Fuerzas Armadas, en los distintos ámbitos en los que tienen incidencia, que son transversales al desarrollo del país. Ellos entrarán a analizar y yo me imagino que habrá un momento en que pondrán un alto a los exabruptos, a las pretensiones ilimitadas de un gobierno que cada vez tiene ribetes de menos democrático, más autoritario, y eso tiene que terminarse, ¿no? El Ecuador eligió un presidente equivocadamente, pero no eligió ni un señor feudal ni un reyezuelo. El Ecuador tiene que recuperar su condición democrática y hay que trabajar intensamente en ello. Y eso quiere decir que tenemos que buscar los mecanismos para que eso se produzca, porque todas las entidades del Estado están cooptadas por el Ejecutivo, excepción hecha, como le decía, de la Corte Constitucional y de algunos que otros jueces que tienen la valentía de tomar una actitud de acuerdo al derecho en aplicación de la ley, que evidentemente son pulverizados después en su función, ¿no? Pero siempre la conciencia de la gente termina triunfando, Carlita. El pueblo, nuestro pueblo sano, el pueblo ecuatoriano, este maravilloso país que tenemos, siempre encuentra una salida, y normalmente gloriosa, para recuperar lo que le pertenece, ¿no? Que es la democracia, el derecho a vivir en paz, el derecho al trabajo, a la dignidad, a la salud, a la educación, al poder andar por las calles, al poder caminar a lo largo y ancho del país sin ser asesinado, asaltado, sin tener la tragedia de las vacunas, del chantaje. Entonces, esperemos que el pueblo recupere su condición de mandante, ¿no? Y no de servil, ni de siervo, ni de esclavo. Ojalá recuperemos primero y sobre todo la dignidad para poder enfatizar en el resto. Consulta popular, posible asamblea constituyente. ¿Usted cree que es necesario, doctor, que se unan los movimientos, organizaciones políticas por el no? Por supuesto. Yo personalmente voy a votar no, porque no encuentro sentido. Es un gasto infame. Que pague a las dializadoras los 260 millones de dólares que va a costar ese proceso. El país le agradecería más
que hacer este mamotreto de la consulta popular, que es otra trampa, ¿no? Porque eso tiene un sentido como que si le importara al poder lo que piensa el pueblo. Si es un chiste, pues. Si es un chiste, estamos viendo que no le importa un comino lo que le pasa al pueblo. Pero eso sí, la consulta, para que sea el mandante el que diga qué, pues. Que diga qué, es un adefesio. Yo creo que es fundamental. Y yo le voy a decir una cosa, Carlita. Yo creo que la consulta popular va a ser el termómetro para este gobierno. Ese va a ser el termómetro para ese gobierno. Donde el país entero se va a pronunciar, porque no va a ser sobre las preguntas. Va a ser un plebiscito sobre el régimen, sobre estos 21 o 22 meses de desastre tras desastre, de fracaso tras fracaso. Eso es lo que va a ocurrir, me parece. ¿Quiere decir que con esos resultados vamos a poder de forma real evaluar la aceptación actual del presidente de la República? Mire, siempre hay una mascarada, ¿no? Siempre hay encuestadoras. O sea, la capacidad de cooptar que tiene el régimen es ilimitada. Usted ha visto cómo un asambleísta alterno se compra 2 medios de comunicación en $2.600.000, un tipo que no tienen que caerse muerto. A ver, pero ahí sí no hay enriquecimiento privado injustificado. ¿Me explico? O sea, está mañado. Alguien decía una frase, Eduardo Galeano me parece que decía una frase maravillosa, que decía: la justicia es como las serpientes, pica solo a quienes tienen los pies descalzos. Fíjese, eso es lo que ocurre lamentablemente en el país, ¿no? Todo el peso de la ley cae sobre los pobres, los humildes, pero no sobre la oligarquía ni la burguesía, ¿no? Y esos son los que van a ser manipulados con estos medios de comunicación, porque está monopolizada también ya la prensa en este país. Es un solo Carlita, pero la gente vive el día a día en su cuerpo, pues, no en lo que dicen los medios. Y la mentira no es para siempre, Carlita. Pero la gente cree y aún sigue creyendo, doctor. Yo creo que va cayendo eso, Carla. Yo creo que va cayendo porque si usted no tiene trabajo, si usted no tiene que llevar a su casa, y los medios de comunicación le dicen que el Ecuador es una maravilla, o sea, es simplemente una cuestión de ubicarse, pues, Carlita. ¿Cómo que es una maravilla si yo no tengo para llevar comida a mis hijos, a mi familia, si no tengo trabajo? No sé si usted vio esa imagen de la represión donde había un hombre arrodillado, abrazado de otras personas, que le gritaba a la policía que lo que necesitaba es trabajar. Esa es una muestra de la tragedia del país. Esa es una muestra evidente de lo que ocurre, ¿no? Nadie quiere confrontar, ni menos entrar en una lógica de violencia. Lo que se quiere es paz, trabajo, dignidad, respeto. Eso es lo que se quiere. Doctor, ¿cómo quedará la credibilidad de ciertos medios de comunicación el momento que haya un cambio de gobierno de una línea progresista? ¿Qué va a pasar con esa credibilidad que, bueno, están en una etapa todavía de tener cierta aceptación de la población, ¿no? Que está confundida? El día que develen todas las mentiras, las falacias, que venga un gobierno que diga ustedes son los culpables de todo el desastre que vive el país, ¿cómo quedan ellos? En la ruina, pues. Vea, mi querido Jaime, yo le voy a decir una cosa. Yo siento, claro, la gran masa que no tiene acceso a los canales internacionales y a los sistemas de, no sé, pues de DirecTV, sino solamente a la televisión nacional, también vive y se da cuenta de la verdad, pues, lo que yo decía hace un momento. Si usted está en la ruina, está en la pobreza, tiene su familia enferma, no tiene trabajo, y en los medios de comunicación le cantan que todo es una maravilla, pues simplemente va acumulando usted esa sensación de frustración en la gente. Y la credibilidad va cayendo. No hay quien mida la credibilidad de los medios corporativos. Pero todo el mundo sabe que están siendo pautados, pues, Jaime. Todo el mundo siente eso.
porque usted no puede vivir mintiendo siempre, todos los días y sobre todo. Sí, es imposible, es imposible. La realidad le estampa en la cara a la mentira. Aquí caben las palabras de el santo Óscar Arnulfo Romero, ¿no? Lo que decía hace casi 50 años, ¿no? Y ¿Cómo no? En El Salvador, claro que sí, claro que sí. que finalmente lo asesinaron y que los medios de comunicación lo acusaban a él de todo. Así es, de comunista, claro, así es. Y es que ese es el lenguaje del imperialismo, ¿no? Ese es el lenguaje que ha logrado, y como aquí en el Ecuador, también la inoculación del odio, ¿no? Que es una cosa terrible, ¿no? Hemos visto unas expresiones, Jaime y Carla, en esta época, de un nivel de racismo, pero impresionante, ¿no? Inclusive de autoridades que se expresan con un desprecio hacia los indígenas, hacia los pobres, hacia los mestizos. Una cosa increíble. Lo que le dijo el alcalde de Ibarra, ¿no? Que se le chispoteó a los indígenas y al comunero asesinado, ¿no? Brutal, oiga. O sea, eso es lo grave, ¿no? El neoliberalismo saca lo peor de la gente, porque es tan duro, tan despiadado, que saca lo peor de la gente, ¿no? Y reavive el clasismo, el racismo, el odio. Esa es su característica, Jaime. Usted vio las declaraciones de Trump el día martes, que lo tuvo en la Casa Blanca a Milei, que le dice que le van a dar los 20.000 millones de dólares, pero con el compromiso que tiene que ganar las elecciones. Y si no gana, le van a cerrar la llave, como que dio a entender, ¿no? Sí, sí. Pero es que, pobre Argentina, ¿no? O sea, ¿a Aquí cambio sí de qué va ese dinero? No, pues al ser lo mismo que Macri, ¿no? El presidente Macri en Argentina recibió el crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. 56.000 millones de dólares, Jaime y Carla. Eso recibió Macri. Eso entró a las arcas del pueblo argentino, y a los 8 meses ese dinero ya no estaba en la economía argentina. Salió del país. Se robaron los 56.000 millones. Y por supuesto la deuda les quedó a los argentinos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa siempre? Por eso insisto yo en la necesidad de hacer una auditoría de la deuda, Jaime. No nos olvidemos de esas cosas. Las atrocidades de la coyuntura nos hacen olvidar de la necesidad de hacer análisis serios en los distintos ámbitos del país. No solamente quedarnos en la coyuntura. Claro, hablamos de la coyuntura porque es espantosa, ¿no? Que le pongan un coche bomba en la avenida Orellana, en Guayaquil, ¿cómo no va a ser espantoso? Y que se mueran 2 personas por ello, totalmente inocentes, ¿no? ¿Cómo no va a ser terrible eso? Pero fíjese las acciones que han tenido, ¿no? ¿Cuántas operaciones de falsa bandera, ¿no? Esa toma del Canal 10 de televisión, que fue una operación evidente de falsa bandera. ¿Para qué sirvió? Para declarar la guerra interna, para ponernos en estado de excepción. Es decir, nada es suelto, ¿no? Todo viene un guión que viene de un equipo de gente que trabaja para que las cosas ocurran en el país. El asesinato de Villavicencio. El asesinato de Villavicencio, acuérdese usted de eso, ¿no? Que nunca se ha aclarado. Primero por la fiscal general que tenía el Ecuador, la actual embajadora en Argentina, y que siempre ocultó, nunca abrieron los teléfonos de Villavicencio. Todo es una trama, todo es una farsa, ¿no? Esa es la parte terrible, Jaime. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana y analizar toda la situación que vive este país. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jaime. Siempre para mí es un honor aceptar su invitación. Carlita, que tengan un buen día y cuídense. Un abrazo fraterno a todos quienes nos escuchan y nos miran. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Analizando la coyuntura nacional, los hechos suscitados en las últimas semanas, las represiones, el accionar del gobierno y bueno, pues esperando ese 16 de noviembre para que el pueblo se pronuncie en las urnas y esperar, ver si por fin el pueblo castiga la represión. Sí, yo voy a votar, no, eso no hay ni que pensarlo, Jaime. Yo igual. Después, mire, no. Así me diga, así hay una pregunta que me diga. Antes. Que le voy a depositar, si gana el sí, $1,000, yo voto no. Yo creo que la gente podría tener alguna duda, ¿no? Pero después de ver la represión de nuestros hermanos en Otavalo, no. Para mí no hay. No. Y de lo que se venga también, Carla. Imagínese usted si el señor llega a ganar la consulta mañosa que tiene, no va a la Constitución y todo. ¿Qué se vendrá después? ¿Qué se vendrá después? Dios nos libre. Hay que estar vigilante de ese Consejo Nacional Electoral. Sí. Aquí no solamente es un partido político, que sí, que no. Aquí tienen que ser todos. Todos tenemos que ser observadores de lo que pueda hacer ese Consejo Nacional Electoral. Recordemos que está cooptado por el rey del Guineo. Así que debemos de ser también nosotros veedores. Cualquier irregularidad tenemos que rechazarla. Ojalá no vuelvan a fregar con esto de que no puedes tomar la foto al voto. Seguramente. Cuidado, el pueblo rodea a todos estos sinvergüenzas que han estado haciendo trampas el día de la elección. Por eso hay que estar vigilante. Aquí todos somos parte de la solución. Si queremos que quien está en este momento gobernando el país, casi de una manera dictatorial, llega a ganarnos la consulta de una manera como la hizo la elección anterior, tramposa, pues no lo podemos permitir. Ahí tenemos que estar todos los ecuatorianos. Así como se los estoy diciendo, todos sumamos en este momento. Y todos también tenemos que pronunciarnos. Las personas que hemos visto cómo el país cada día se sigue destruyendo y que nos mienten, que nos dicen que vivimos un paraíso, que el Ecuador es un paraíso, que todo el mundo tiene plata, que tienen plata los millonarios. El pueblo no tiene ni para comer. Pues. Los millonarios tienen plata. Los Noboa, los que tienen poder económico, ellos están bien. Porque este gobierno gobierna para el 1% de ecuatorianos. El resto, yuca. Que nos hablan de una nueva asamblea. Esa nueva asamblea que parece un circo. Ahí vemos a un poco de payasos de ADN que salen a tratar de hacer un discurso para las cámaras, como este payaso de el pelado, ¿cómo se llama? No, el otro. Andrés Castillo. El torero frustrado. Que solo genera odio nada más. Donde habla ahí, le habla para una cámara que creo que se la ponen todos los días para que le graben su discurso ahí. Eso hace este payasito.